ahora que ya tenemos las clases entidades que mapean a las tablas de la base de datos, esas clases las vamos a utilizar para crear los objetos que se van a persistir en dichas tablas. Esa operación de persistencia normalmente consta de 5 operaciones y tiene un nombre muy común, se le llama CRUD. CRUD de C, que viene de create, es decir, la operación de crear, insertar, guardar, agregar. La otra es la R de leer, read en inglés, read en inglés, que significa leer, consultar, buscar, encontrar. La otra es la U, que viene del inglés update, que significa actualizar, modificar, cambiar. Y la otra es la D, que viene del inglés delete, que significa eliminar, quitar, borrar. Y yo le pongo normalmente otra, que es la L, que viene de la operación listar o los reportes. Bien, estas operaciones de CRUD las vamos a hacer en otras clases. No vamos a hacer esas operaciones dentro del código de las clases de entidades. Esas clases las vamos a dejar así como están. Vamos a crear una clase que tenga las operaciones CRUD, una por cada clase entidad. Es decir, si tenemos la entidad usuario, entonces vamos a crear una clase que en este caso lo voy a llamar usuario CRUD o usuario DAO o usuario repository. Ese es el nombre que se le utiliza en el contexto. El nombre CRUD normalmente es para academia, pero el nombre original en el ambiente, digamos que profesional, se le llama DAO. Ahora les explico qué significa DAO o repository. Ahora les explico qué significa repository. Son en realidad dos patrones de diseño que se utilizan para separar las operaciones de persistencia de los mismos objetos que se persisten. Bueno, una vez tenemos ya esta introducción, el próximo paso es decidir cuál de las entidades vamos a utilizar. Yo voy a utilizar las entidades que creamos a palito. Las entidades que generé desde la base de datos las voy a borrar porque me están dando conflicto. Es más fácil volver a generarlas de nuevo usando Workbench, usando el asistente de MySQL. Recuerden que ya tenemos el script por ahí y el proyecto y la base de datos creada en la versión 2, que crearlas nuevamente. Entonces, para no perder el trabajo largo que tenemos de crear las entidades a palito, yo voy a optar o a decidir trabajar con ellas y eliminar de este proyecto las entidades generadas de manera automática. Voy a dar clic aquí, voy a eliminar estas entidades. Recuerden que es la versión 2, sin eliminar. Y voy a eliminar también la unidad de persistencia que corresponde a esa versión 2. Entonces, miren que ahí están las tablitas. Para eso nos colocamos en el XML, lo desplegamos y ahí encontramos la unidad de persistencia que usamos para crear las otras entidades. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es eliminar esta unidad de persistencia que está aquí. Vamos a ampliar un poco más para que la vean mejor. Pendiente que no puede borrar la etiqueta de persistent unit, que es la de la primera unidad de persistencia que creamos, que es la que contiene las clases que hicimos manualmente. Entonces, nos colocamos en la segunda unidad de persistencia y borramos todo el XML de persistent unit hasta donde termina persistent unit. Ojo con eso aquí. Si no me equivoco, esto también se puede hacer visualmente. Voy a borrar. Ya lo borré. Supongamos que guardamos. Ya está corregida la unidad de persistencia.
Pero si lo queremos hacer visualmente, volvemos a Control Z, volvemos al estado anterior, guardamos y nos colocamos aquí en diseño. Y en diseño aparecen las dos unidades de resistencia. Miren aquí. La original, que hicimos un papelito, y la que creamos, que contiene las clases generadas de manera automática. Y aquí hay un botoncito que se llama Remove. Si no quieren meterse con el código HTML y dañar alguna carácter que está aquí, cambia un carácter o daña un carácter, lo que está aquí, una palabra esta, y entonces es mejor hacerlo visualmente. Aquí están las dos unidades de presidencia que creamos con las clases que creamos manualmente y la unidad de presidencia que contiene las clases que creamos de manera automática. Vamos a remover esta, le decimos que sí, y nos quedamos solamente con la unidad de presidencia inicial. Esta, guardamos y listo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear un paquete aquí en infraestructura. Aquí en infraestructura. Un paquete, clic derecho, nuevo, paquete. O en el modelo MVC, que estoy usando acá, no en la arquitectura limpia, vamos a crearlo aquí en el modelo. Aquí. Clic aquí, identidades, clic derecho. Después les explico cómo hacerlo con arquitectura limpia. Simplemente organizar esto y aplicar unos patrones de diseño especiales. En este caso vamos a utilizar el MVC básico. Clic derecho, nuevo, paquete, y aquí en el paquete modelo vamos a crear un paquete que se llame DAO. DAO. ¿Qué es DAO? Es un patrón de diseño. Ya, eso es una sigla, deberíamos colocarlo como sigla, pero vamos a dejarlo así. DAO significa data en inglés, data, access object. ¿Qué significa eso? Son clases que tienen la responsabilidad de acceder a los registros de la base de datos y mapearlos como objetos Java, en este caso, o pueden ser objetos de cualquier otro lenguaje. Recordemos que la organización del proyecto es agnóstico o transversal al lenguaje de programación. Entonces, aquí vamos a crear una clase por cada una de las entidades. Vamos a empezar con el que usuario. Clic derecho, nuevo, clase. Vamos a crear una clase que se va a llamar usuario DAO. Usuario DAO. Esa clase, usuario DAO, va a tener una propiedad de tipo configuración de base de datos, que es la que está aquí. Acuérdense, esta que está aquí. Esa clase, esa propiedad private, configuración de base de datos, ¿cómo que se llama? No recuerdo cómo le llamamos. Conexión base de datos. Conexión base de datos. Vamos a llamar conexión. Esa propiedad importamos aquí en esta infraestructura con configuración, conexión base de datos. Y en el constructor vamos a darle valores a esa propiedad. Y decimos public, el constructor se igual que la clase, usuario DAO, abrimos paréntesis, nos vamos a pasar ningún parámetro, abrimos llave, y aquí conexión base de datos es igual a conexión base de datos punto conectar. Pero no es conexión base de datos, es Entity Manager Factors. Entity o mejor aún. Sí, Entity Manager Factor. Estaba pensando en otra cosa. Entity
Manager Factory. Ahí está. Que es la clase que representa la conexión a base de datos usando JPA. Este método, recuerden que intenta conectarse si no está conectado. Y devuelve la Entity Manager Factory. Vamos a abrirlo un ratito para que vean. Este método de la clase de conexión a base de datos tiene una variable tipo Entity Manager Factory, conexión, y lo que hace es que pregunta si la conexión es nula, entonces la entrega usando la unidad de persistencia. Miren. ¿Ven? Y devuelve la conexión. Es decir, si la conexión está creada, no la reutiliza. Si no está creada, la crea. Entonces, acá en el DAO vamos a reutilizar esa conexión. El próximo método que vamos a hacer se llama guardar usuario. Public. Esto normalmente se escribe en inglés, pero lo voy a hacer en español todo el código. De hecho, lo he estado escribiendo en español desde que empezamos. Public no va a devolver nada, void, ¿verdad? Public void, guardar usuario. Guardar, simplemente vamos a decir guardar. No vamos a poner guardar usuario porque suena redundante. Usuario dado punto guardar usuario. Y va a recibir el usuario. Usuario. ¿Cuál usuario? La entidad de usuario. Se busca una entidad de usuario y le pasamos la variable usuario. Abrimos llave y cerramos llave. Muy bien. Este método va a recibir el usuario y va a persistirlo en la base de datos. No vamos a usar SQL porque JPA ya realiza esa operación. Entonces vamos a usar JPA, las clases de Java Persistent API, para que realicen ese trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es abrir un try y un catch. Un catch genérico. ¿Qué es un try y un catch? Ya eso lo hemos visto. Es una forma de capturar posibles errores. ¿Qué ocurre en el tiempo de ejecución? El try, lo que está dentro del try es susceptible a generar un error en tiempo de ejecución cuando el programa se está ejecutando. Si el error ocurre, el try lo detecta y se lo manda para el catch, que es el que lo captura. Y aquí vamos a poner una excepción genérica. La vamos a cambiar ahora. Exception, error. Por aquí. Listo. Dentro del try, aquí hay un error, vamos a revisar. Bien. Aquí hay una llave de más, mira la llave. Guardamos. Listo. Dentro del try vamos a obtener un manejador de entidades, una clase que se encarga de buscar, eliminar, actualizar, listar entidades sobre la base de datos. Es la que se encarga de generar el SQL que nosotros no vamos a generar. Bueno, en la mayoría de las veces no es necesario, otras veces sí es necesario. En algunas operaciones más complejas, diferentes a insertar, eliminar, consultar y actualizar, sí necesitamos escribir una especie de SQL, pero no es SQL. Se parece un 90%, se llama JPQL, que es un lenguaje basado en SQL que utiliza Java Persistent API o GPA o JPA. Entonces, lo primero que hacemos es crear un objeto de tipo Entity Manager. Voy a llamarlo manejador. Manejador de entidades. O vamos a ponerle el nombre que es Entity Manager. Lo voy a tocar. Manejador de entidades y lo vamos a obtener a partir de la conexión. En este caso, la conexión es de tipo Entity Manager Factor. Entonces, conexión punto get manager entity manager factor. No está, entonces lo usamos con create entity manager factor. Digo, este vamos a estar un momentito aquí, se usa mejor. Create
Entity Manager Factory te devuelve un Entity Manager Factory. ¿Lo vieron? Doble clic y ya tenemos el objeto que se encarga de realizar las operaciones sobre la base de datos. Aquí la importamos el persistent, el paquete persistence, se encuentra en la mayoría de las clases de GPI o JPA. Una vez tengamos el Entity Manager Factory, como vamos a hacer una operación de guardado, es posible que esa operación en algún momento pueda interrumpirse, ya sea porque no tenemos permisos sobre la base de datos, hayan cambiado los permisos, porque se fue la luz en el servidor de base de datos, porque la operación demora mucho tiempo y se bloquea, por muchos motivos, y esa operación no pueda completarse de manera satisfactoria. Y quedan residuos de esa inserción de ese usuario en la tabla, es decir, que no se guarde por completo. Entonces, para evitar eso y que cuando eso ocurra, revertir la operación para volverla a hacer de manera satisfactoria, intentar hacerla de nuevo, eso se le llama en base de datos una transacción. ¿Qué es una transacción? Una o un conjunto de operaciones que realizan operaciones que modifican, insertan o eliminan, o incluso muchas veces consultan información en la base de datos, pero juntas se ven como una sola. Es decir, para que la operación se cumpla, se deben ejecutar todas las operaciones, no una ni la otra. Por ejemplo, cuando vamos a hacer el registro de una venta, el registro de una venta requiere de varias operaciones sobre la base de datos. Por ejemplo, insertar el cliente que va a comprar los datos. Segundo, buscar los artículos. Tercero, modificar el artículo disminuyendo la cantidad de ítems que va a comprar. Cuarto, registrar el ítem, crear la venta, insertar la venta. Quinto, registrar el ítem de la venta. Sexto, realizar el cálculo del total. Y ya, si una de esas operaciones falla, por ejemplo, uno de los ítems no se pudo registrar, entonces decimos que toda la operación falló. Y como en algún momento pudo ocurrir que uno de los ítems o algunos ítems se insertaron antes de que fallara el ítem, el artículo que no se pudo guardar, entonces esos ítems sí quedaron guardados en la base de datos, incluso quedó guardado el cliente y quedó guardada la venta. Entonces tendríamos que hacer una operación de eliminación de esos datos porque la venta se guardó de manera errada. Eso es lo que hace justamente una transacción SQL, una operación que si falla se revierte de manera automática. Y si se completa, se confirma que se completó de manera satisfactoria. Entonces nosotros no tenemos que hacer eso ya. En base de datos tendremos que escribir begin, transaction, escribir links, el update, el delete y todo lo demás, y después terminar con un commit para confirmar o capturar el error con un catch y hacer el rollback, que es el que revierte. Eso ya no hay que hacerlo. Acá es más fácil. Acá decimos var, transacción. Cabe señalar que estas operaciones normalmente se hacen cuando se hacen operaciones de inserción, eliminación o actualización de la base de datos. No se hacen con consultas. Igual a Entity Manager punto, y aquí hay un método que se llama get o begin transaction. Aquí está get transaction. Aquí está. Punto y coma, ya tenemos la transacción. ¿Qué objeto se guarda aquí? Un objeto de tipo Entity Transaction. Aquí. Acuérdense que lo que hace es que crea el tipo de manera dinámica de acuerdo al valor que se le asigna. Listo. Una vez tengamos eso aquí, iniciamos la transacción. Entonces, transacción .begin transaction. Begin, empezamos la transacción. De aquí empiezan las operaciones a verse como una sola. Y aquí lo que hacemos es insertar el usuario. Entonces,
manager, entity manager, punto, y la operación que guarda, que hace insert en la base de datos se llama persiste. Ahí está. ¿Y qué recibe? Un objeto. ¿Cuál objeto va a ser? Aquí. Recibe un objeto, mira, un objeto. ¿Cuál objeto va a ser? El usuario. Que para que pueda persistirse el usuario, esta clase, aquí no usuario dado, lo siento, usuario, no me di cuenta, usuario, hay que importar. Para que este se pueda persistir, la variable que está aquí debe ser de tipo entity. Y esta clase justamente la habíamos marcado como una entidad. Si no tiene la palabra, la notación entity, ahí no se puede guardar. Porque Entity Manager lo único que hace es trabajar con entidades, por eso se llama manejador de entidades. Entonces, ya con este método tenemos guardado el usuario. Y ahora le decimos que confirme la transacción. Transaction.commit. Ahí está. Si llegase a ocurrir un error al momento de insertar, revertimos la transacción. Entonces el proceso es transaction. Un segundo. Mi teclado está bien. Transaction. Bueno, miren, no la encuentro porque transacción está declarada dentro del try y no tiene acceso al bloque del caso. Vamos a hacer esto por fuera. Control C y declaramos la variable transacción acá afuera. Entonces, en entity transaction o transacción entity, transaction entity o entity transaction, no recuerdo. Entity transaction. Ahí está, entity transaction. Y le colocamos transacción, que es la variable. Y le hacemos igual a nulo inicialmente. Y entonces aquí ya no necesitamos back porque está declarado. Entonces aquí, si la transacción es diferente de nulo, sí, transacción. Está mal escrita. R, transacción. Si la transacción es diferente de nulo, entonces la revertimos. Transaction punto rollback. Y lo hacemos de manera segura. ¿Lo ven? Y lanzamos un mensaje de error diciendo que hubo una transacción, un error. Entonces, ese mensaje de error que vamos a lanzar acá, vamos a lanzar en español y en inglés. Lo importante aquí es decirle al usuario que ocurrió un error. Y después vamos a poner ese mensaje de error o esa información y la vamos a guardar en una especie de archivo que permita guardar el log de tal manera que cuando ocurra podemos abrir el archivo y ver la información de por qué ocurrió el error. Esa información técnica del error no se la debemos mostrar al usuario. Entonces aquí devolvemos el mensaje con un error. Entonces, préstenme atención. Ese tipo de transacciones, de excepciones, para lanzarla necesitamos firmar el método con un throws. Pero hay un tipo de excepciones que no necesitan ser lanzadas. Esas excepciones son unas que heredan de otra excepción llamada runtime exception. ¿Ya? Entonces, yo voy a crear mi propia excepción. Presten atención. O vamos a hacerlo así primero. Throw, para que sepan, throw. Bueno, si lo hago no sabemos cómo hacer la otra. Throw
lanzar una excepción. New exception. Set. Publicó. ¿Ya? Y aquí colocamos el mensaje de error. Entonces, el mensaje sería error al registrar guardar el usuario. ¿Cuál usuario? Los puntos más usuario.getCódigo. Usuario.getCódigo. Entonces, listo. Entonces, esta transacción, esto normalmente para practicar probar esto, una variable var, mensaje de error, es igual a ese mensajito que esté. Lo pegamos aquí, y aquí ponemos el mensajito. Listo. Ahora, ¿por qué me está dando error? Porque esta excepción, como es una excepción, no es un runtime exception, tenemos que decirle el método que lo lanza acá arriba. Entonces, ese lanzamiento se hace con throws, con S, porque podemos lanzar varios tipos de excepción. Entonces, aquí ponemos el nombre de la excepción que vamos a lanzar, que sería después lo hacemos personalizado. Ya ese método debe funcionar. Vamos a probarlo. Vamos a llegar acá y creamos una clasecita en nuestro paquete de test. Si no me equivoco, lo borré. Si lo borramos. Ok. Entonces, recuerden que teníamos no recuerdo. Vamos a crear un paquetico en el paquete raíz que se llame pruebas. Después las hacemos de manera automática con una librería que se llama, en este caso, lo más popular es JUnit, pero en este caso lo va a hacer manualmente. Test o pruebas. Estamos trabajando en pruebas. Y en pruebas voy a crear una carpeta, paquete, por las capas que voy a probar. En este caso voy a probar los DAO. Y en el DAO voy a crear una clase para probar el DAO usuario. Usuario DAO, test prueba. Esta clase se va a encargar de probar a ese método. ¿Cómo se hacen esas pruebas? Las pruebas se hacen usando una metodología llamada la AAA. A de arrange, que significa preparar. La otra que significa actuar y la otra que significa hacer, que es confirmar. Confirmar, verificar. Así se hace la prueba. Y los nombres de las pruebas tienen una metodología. Esa metodología es qué se va a probar y qué se espera que retorne la prueba. Entonces, generalmente las pruebas no retornan nada porque todo lo hacen internamente. Por eso ponemos void aquí. El nombre de la prueba, entonces vamos a probar, guardar, crear nuevo usuario. Eso es lo que se va a probar. Ahora, ¿qué debe lanzar? Debe retornar, debe guardar sin errores, normalmente no recibe parámetros porque, como les digo, con la metodología AAA, la prueba tiene que tener todo internamente. Ahora ya dice, empecemos con la primera de arrange, que significa preparar o algo así.
suministrar propiedades. Aquí, ¿qué vamos a hacer? A crear todas las variables que se requieren para hacer la prueba. La primera variable que vamos a crear es el usuario. Var, que se va a guardar, usuario es igual a new usuario. Y tenemos varios constructores. Voy a usar el constructor que recibe todos los parámetros. Así que doy clic, bajo esta parte que está aquí, esto bajamos, bajamos esto, bajamos esto, bajamos esto, bajamos esto y bajamos esto. Entonces aquí vamos a colocar el valor, el código de usuario. Como es varchar, vamos a colocarle el usuario, vamos a inventarnos un código de usuario 1. El password, varchar también vamos a colocarle 1, 2, 3, A, B, C, asterisco, asterisco. Vamos a colocar el nombre, vamos a colocarle fulanito de tal, fulanito 1, y aquí el apellido de tal, de tal. El rol del usuario va a ser usuario y el email, lo vamos a meter un email cualquiera, fulanito 1 arroba gmail.com y le ponemos el punto y coma. Ya tenemos el objeto usuario creado. Ahora, ¿qué otra operación tenemos que hacer? Obtener el crear el DAO. Entonces, var DAO usuario DAO, usuario DAO es igual a new usuario DAO. Nos recibe parámetros 50. Recuerden que él intenta conectarse. Y ahora hacemos la siguiente A, que es la de actuar. ¿Qué significa actuar? ¿Qué es la prueba? Ejecutar la prueba. ¿Cuál es la prueba que vamos a utilizar? A insertar el usuario. Entonces, vamos a hacer un try, eso va a ser una excepción, try y un catch. Vamos a meter esto dentro de un try y un catch. De hecho, vamos a meter todo dentro de un try y un catch. Porque el usuario no es necesario meterle un try y un catch, pero esta que crea el usuario, que le ha dado así, vamos a poner ese ahí. Y el catch. Y recuerden que ese método, lo que está aquí en la zona de selección, error. Y aquí vamos a colocar el mensaje de error en el caso de que ocurra. Source, de hecho podemos ponerlo en rojo, error, creo que así, sí. Y aquí mandamos el mensaje de error. El mensaje de error viene en la variable error. Recuerden que el mensaje de error es lanzado por el método error.getMessage. Esto en el caso de que lo que coloquemos aquí lance un error. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? Vamos a formatear el código al Shift F. ¿Qué vamos a colocar aquí? Aquí vamos a colocar el código del método que guarda. Entonces sería usuario DAO. Usuario DAO punto guardar. Y le pasamos al usuario. Ya el usuario está creado ahí. Si esto le hace una sesión, el catch la captura. Si no, mostramos un mensaje, sino que se guardó totalmente. Solo usuario guardado.
aquí código. Dos puntos y le pegamos el código. Usuario. Punto el código. Listo. Ya está la prueba hecha. Voy a minimizar el código este para que sea mejor. Esto, yo quité el negrito y lo voy a instalar de nuevo, por eso que ahora se ve en blanco, antes lo tenía negrito, porque creo que ese plugin de ponerlo negro me lo estaba bloqueando, entonces lo reinstalé. Y esta plantilla se borró, vamos a recordar cómo quitamos esto de aquí. No me gusta esto de ahí. Vamos a borrarlo manualmente, pero para que no vuelva a aparecer más nunca. Cada vez que creamos, incluso aquí aparece mi nombre, tampoco aparece. Entonces vamos a borrar mi nombre, John Carlos Arrieta. Vamos a cambiar la plantilla con la que se crean las clases. Un poco más grande, ahí. Eso, ¿se acuerdan que era aquí en Tools, plantillas, templates? Buscamos plantilla en Java y de esas creamos una clase. Aquí. Editor, borramos esto que es lo que da los comentarios que están ahí, subimos, quitar el paquete y aquí donde coloca el autor, voy a borrar esto y voy a colocar mi nombre. John Carlos Arrieta. Ahora cada vez que se crea una clase nueva se va a hacer lo mismo. Voy a hacer esto en casi todas las plantillas. Vamos acá y librerías, templates, también lo vamos a hacer con la plantilla de las interfaces. Abrir el editor, borramos esta parte que es la que da los comentarios, eso maluco ahí, y aquí colocamos el texto que copié. Ahora buscamos la otra plantilla, templates. Normalmente se creamos clases, interfaces, numeraciones también las creamos. Borramos esto. Y ponemos que el autor sea yo. Aquí copié lo que no era. Guardamos y buscamos la otra plantilla. Templates, clases, interfaces, numeraciones, la clase que hace el main. Aquí, main. Vamos a poner vamos a quitarle eso, que sea arroba y vamos a marcarla como autor yo. Guardamos y por último, bueno, ahí vamos buscando la clave, vamos cambiando las excepciones. Yo lo utilizo mucho. Editor y limpiamos esto y colocamos aquí. Cada vez que voy a crear una clase, una interfaz, una enumeración o una excepción personalizada, yo no lo hemos visto ver, va a crearse con esto. Listo. Entonces, ya con esto aquí, ya está mi prueba hecha. Ahora me toca probarla. Para probarla, no necesito crear una variable de tipo, un objeto de tipo test. Voy a colocar este método estático. ¿Por qué? Porque este método no utiliza ninguna propiedad de la clase. Ese es el objetivo de los métodos estáticos. Formateamos el código. Listo. Y ya. Ahora la vamos a probar en el main. Vamos para acá, vamos para el main. Y damos clic aquí y llamamos nuestra clase. Y ya vamos a hacer esto. Entonces, vamos aquí un poquito más grande y usuario dado test punto crear nuevo usuario. Listo, cuando lo ejecute debe insertar. Vamos a revisar primero la base de datos enseñable. Entonces, esta base de datos no es la que estamos usando, la versión 2, estamos usando la versión 1. Voy a borrarla para después no confundirnos, la conexión, no la base de datos.
Voy a borrar la conexión, voy a conectar y borro la conexión. Ahora nos quedamos con la que sí es. Vamos a revisar la clase usuario, clic derecho, ver datos y no hay nada bien. Vamos a ejecutar el programa. Ejecutar. Estamos. Está creando la prueba y ahí supuestamente guardó el usuario. ¿Por qué supuestamente? Porque si hubiese dado el error, me he puesto en rojo. Vamos a consultar nuevamente. Ejecutamos la consulta. Y ahí está, mira, ya lo guardo. ¿Ven? Como no es un miembro, estos datos salieron nulos. Vamos a guardarlo de nuevo para que no haya un error. ¿Por qué va a haber un error? Porque ya existe uno con esa clave. Entonces, ejecutamos de nuevo. Ahí dio el error, el error. ¿Sí? La transacción no se culminó. Ok, listo. ¿Por qué? Porque ya existe. Miren el insert que hizo internamente de lo que les hablaba. Que se sube esto aquí, un segundo. Aquí. Y esto, que se sube aquí. ¿Ves? Ay, carajo. Esto se subió por algún lugar. Ya no está. Ok, me está poniendo que se sube. Ok, entonces miremos el error. Miremos el mensaje. Dice, bueno, aquí intenta conectarse y aquí dice, mira, excepción interna, integridad referencial, violación de la integridad referencial. Miren, esto está duplicado, miren, la clave primaria, esta está duplicada. Recuerden que el código es clave primaria. Y el insert que generó es este. Estas son las cositas que vamos a guardar en un archivito para identificar qué ocurrió, en qué momento, en qué fecha, en qué segundo, todo eso es un log. Mira, aquí está el índice. Fíjense que no tuvimos que saber de SQL, él hizo el índice por nosotros. Listo, paramos el video este y continuamos con la otra operación en el otro video.